RTP. Vamos con nuestro entrevistado sobre el tema que les había planteado. Él es Carlos Villota Santa Cruz, internacionalista, periodista, escritor colombiano. Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Un abrazo desde Guayaquil, Ecuador. Muy buenos días para usted, para todos sus televidentes, seguidores en las distintas plataformas tecnológicas. La saludo desde la ciudad de Bogotá. Gracias a usted por atendernos. Hace poco nada más, de hecho el 24 de mayo lo tuvimos al presidente Gustavo Petro acá, un par de declaraciones un poco incómodas para el gobierno nacional. Pero quiero referirme a lo que está pasando en Colombia con el presidente. ¿Está perdiendo el norte el presidente Petro? El norte lo perdió prácticamente a los 3 o 4 meses de asumir el gobierno. Recuerde usted que el presidente Petro asumió el 7 de agosto del año 2022 y ya con el paso de las manecillas del reloj, 4 meses, cambió su primer gabinete que estaba integrado incluso por acuerdos políticos previos a esa posesión. Y ahí salieron ministros como Alejandro Gaviria, como Cecilia Montaño y también el ministro de Hacienda Ocampo, con amplia trayectoria de la CEPAL. De allí en adelante lo que a mi juicio, desde la comunicación política, desde las relaciones internacionales, es lo que se ha registrado, es una cadena de errores a nivel interno y externo, que además cobija, como usted lo relata, la política exterior de Colombia con Ecuador y con sus vecinos. Con el único que ha trazado una autopista y una especie de alfombra es con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero ya ese relato se ha cansado en que en lo político, en lo económico, en lo social, netamente improvisación, más de 50 ministros, más de 65 viceministros, y qué decir de mandos intermedios. Es decir, aquí hoy en Colombia, y la orden del presidente, y esto es una primicia que les doy en este diálogo que hago con ustedes en directo, es que la orden del presidente Petro a todos los empleados del Estado, sobre todo aquellos que siguen esa línea del cambio y del pacto histórico, es no estar en el Estado, no es atender las funciones que les da la Constitución dentro del Estado colombiano, sino dedicarse a la campaña. Ahí viene la improvisación y ahora esta decisión que le ha dado la vuelta al mundo de expedir por decreto la consulta popular. Carlos, falta relativamente poco para que termine el gobierno del señor Petro. En cuestión administrativa, 2 años, 1 año, es un suspiro nada más. ¿Algo que haya alcanzado de la propuesta de su campaña? Pues tal vez un poco, digamos, atender al sector campesino, también convertir a Colombia en una especie de espejismo y de fotografía de lo que sucedió en Venezuela, cuando fue un país que fallido y que saltó al abismo en el año 2013. Nosotros lo dijimos y lo advertimos en el libro Gobierne bien y hágalo saber. En algún momento incluso consideraron que nosotros estábamos haciendo una especie como de Macondo a lo muy estilo de Gabriel García Márquez, el Nobel de literatura colombiana en 1982. Creo que nos hemos quedado cortos, la verdad, porque el único que ha tenido un relato serio, concreto y que está cumpliendo paso a paso, e incluso levantando la espada de Bolívar como lo hizo Hugo Chávez en su momento o Maduro, ha sido el presidente Petro. Y le digo esto al señor presidente y a todos los actores del país, lo digo como ciudadano colombiano, pero también como consultor político, y porque tengo la autoridad moral a través de un libro que ha impactado en América Latina como Gobierne bien y hágalo saber, y los estadios de la paz en Colombia. Nosotros nos alertamos en estas 2 obras editoriales de gran impacto en Iberoamérica lo que se venía para Colombia, pero el relato ha sido tan fuerte que incluso ha sorprendido a los empresarios, a los ciudadanos, a los partidos políticos. Hoy, si se da ese paso de una consulta popular por decreto por parte del presidente Gustavo Petro, no solamente se está rompiendo la institucionalidad, la democracia, sino que queda ese mal sabor de boca en el sentido, si Colombia va a ser igual o peor a la Venezuela del siglo XXI. Es muy peligroso cuando se pierde la institucionalidad, pero sorprende viniendo del presidente Petro, que cree que pueden haber otras vías para reclamar lo que él entiende por justo. Pues es que extraña mucho colegas en Ecuador y las personas que nos ven a esta hora en Iberoamérica a través de la Agencia Internacional de Noticias BC News Iberoamérica, es que el presidente Petro pues fue parlamentario, fue alcalde de Bogotá, y ahí desde la oposición siempre defendió
la necesidad del disenso, de hacer escuchar a la oposición. Ahora como presidente el relato es completamente diferente. Incluso una de las personas que llegó con él el 7 de agosto como Álvaro Leiva Durán, ya le has pedido 3 o 4 cartas, le ha dicho cosas muy, muy puntuales alrededor de su personalidad, de su gestión de gobierno, porque es el presidente de la República. El presidente de la República no solamente tiene que tener una vida coherente en el discurso, en el accionar privado, sino además que es el representante de la política exterior y es el comandante de las fuerzas militares. Hoy los militares en Colombia están huérfanos porque no pueden atender los problemas de orden público de 32 departamentos, más de 1080 municipios que tiene nuestro territorio, esta nación en la esquina de Sudamérica, por lo menos en 800, y no lo digo yo, lo dicen cifras de organizaciones internacionales, observación también de temas del proceso de paz en Colombia. 800 municipios están en manos de los grupos al margen de la ley del narcotráfico y de algo que ustedes conocen muy cercano en Ecuador y Sudamérica, como es el Tren de Aragua. Carlos, es que el abandono en el combate al narcotráfico nos rebota, y nos rebota durísimo a Ecuador, no solamente por no estar en la línea de combatir, sino por algunas ideas que ha establecido el presidente Petro y la falta de concreción en esta cooperación internacional que Ecuador requiere, o el asumir la responsabilidad que se tiene como país justamente en esta frontera que es tan peligrosa. Lo que le pasa a ustedes en ese abandono también se refleja en el Ecuador. Ahora, ¿hay alguna salida constitucional para impedir que el presidente emita un decreto? Porque, ojo, si él emite el decreto siendo inconstitucional y la gente termina votando a favor, yo sé que terminaría legalizando un acto inconstitucional, pero al final el pueblo decide. Gracias por esa pregunta, porque me da la oportunidad de entrarle en contexto. Obviamente hay una oportunidad de salvar la institucionalidad y la democracia, y es que la Registraduría Nacional del Estado Civil pues no acate esta decisión del presidente, que es unilateral. Eso daría a frenar en seco no solamente la petición del presidente del Senado, Efraín Cepeda, que hace pocas horas ha hecho llegar, digamos, el documento de lo que sucedió en esa votación donde se negó la consulta popular. Dos, es que todas las ramas del poder público y obviamente los empresarios, los actores políticos, pues cumplan la ley y además se conviertan en una especie de veedores, porque aquí no se trata de marchar un día la izquierda, otro día la derecha, e incluso también aquellos que creen que este es un tema menor, ¿no? Este es un tema supremamente grave que además impacta en la política internacional a nivel regional y por supuesto incluso en latitudes como Europa, Asia o África, porque hoy estamos en un mundo globalizado, en un mundo donde además están las redes sociales, las nuevas tecnologías, pero también la inteligencia artificial, y estamos a las... Carlos, a ratos perdemos la comunicación. Empezó el calendario electoral el pasado, hay más de 8, no, hay como 8 por firmas, y esto es supremamente grave, digamos, para lo que viene. Así que el llamado es de parte de los ciudadanos, incluso del periodismo, de los consultores políticos, de la academia, a que se cumplan el canal institucional, y ese canal institucional puede estar dado por la Registraduría Nacional del Estado Civil en primer paso, y el segundo de la Corte Constitucional. Y algo más que se me escapa, generalmente cuando se presentan estas situaciones surgen nuevos liderazgos o quien se apodere de la defensa de la institucionalidad y la democracia. ¿Hoy Colombia tiene alguna figura que lo represente? Pues hay, como estamos en medio de, digamos, de esta andanada de la hiperinflación informativa, pues hay ciudadanos que tienen mucho, digamos, seguimiento por parte de muchos actores del país, gente nueva, gente que está formada, que a los 24, 27 años no solamente ya son doctores, sino que además tienen un alto sentido de responsabilidad por parte de su entorno familiar y de esa formación académica. Y segundo, actores políticos, está Abelardo de la Estrella, un abogado muy cercano. Oh, Carlos, te perdimos.
¿Sí? a Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de la República, dos mujeres que me parecen supremamente, como es Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, y a nivel, digamos, de los líderes políticos está Juan Manuel Galán. Tal vez no le ayuda la coyuntura porque él es hermano de Carlos Fernando Galán, actual alcalde de Bogotá, pero también hay líderes empresariales que asoman en el horizonte y que con estadísticas en mano están demostrando el caos que ha significado el gobierno del presidente Petro, que prometió el cambio, que prometió vivir sabroso, pero ese vivir sabroso solamente fue para un sector de la izquierda, incluido su núcleo familiar, pero no para el resto de la población que no está de acuerdo de la manera como ha liderado el gobierno desde el pasado 7 de agosto del año 2022. Evidentemente no lo quiero dejar ir, Carlos. Entonces, cuando triunfa Petro, no solamente era el triunfo de Petro, sino la primera vez que llegaba a la izquierda al poder. ¿Qué le dice su olfato? ¿Que por lo menos no habrá una próxima cercana repetición de la izquierda en el poder? Con la mayor consideración, creo que no se trata de olfato. A mí me acompañan más de 15 años de consultoría política en Colombia, en América Latina. Hemos ganado campañas y hemos perdido en Ecuador, México, Estados Unidos. También en Colombia, el 76%, digamos, de las asesorías que hemos hecho, no solamente en comunicación política, sino de marca ciudad, como en Buenos Aires, incluso en la misma ciudad de Quito y de Bogotá, me dice que aquí van a haber muy buenos liderazgos, pero muchísima atención, que este es un momento, estas próximas 15 días serán fundamentales. Si el gobierno, digamos, del presidente Petro escucha a la nación, escucha a los ciudadanos y a la institucionalidad, o se rompe el marco institucional, se rompe todo eso, y aquí podría estar incluso una guerra civil, y más allá, el narcotráfico, los grupos al margen de la ley, las organizaciones criminales. La primera línea que nació en el estallido social del año 2021, cuando el presidente Petro estaba en oposición en el Congreso de la República, quiere hacer de las suyas en un momento que además se coloca en riesgo la familia, la vida, y sobre todo esos jóvenes entre 18 y 28 años que no están viendo una salida y que están pensando en emigrar, porque hoy más que nunca Colombia se parece en su radiografía, en su fotografía, a esa Venezuela fallida de Hugo Chávez del 2010 en adelante. Carlos, muchísimas gracias y buen provecho. Veo que se va ahí a un local que es va a almorzar ahora o es pancito, que ya me provocó. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. No, lo que pasa es que me tomó camino a la oficina y tuve que parar para atender. Me tuve que atender la llamada y los compromisos son los compromisos. Así es, y donde nos cojan. Así es el periodismo y el compromiso. Muchísimas gracias a Carlos Villota Santa Cruz, internacionalista, porque este tema es importante, porque está más que vinculado con el mayor problema que tiene hoy el Ecuador, que es inseguridad. Con eso nos despedimos, pero por favor continúen en nuestra programación. Ya viene Futuro en Acción. RTP